Buenos días. En la mañana de hoy vamos a hablar de lo que son los divertículos. Entendemos por divertículos las protrusiones saculares que se forman a través de la pared del colon. Estas formaciones van a comprender lo que es la mucosa y la submucosa del colon. Es por esto que vamos a observar macroscópicamente elongaciones, pequeños abultamientos, que a veces se pueden confundir con apéndices epiploicos, apéndices omentales, sobre todo en aquellos pacientes que están complicados, en pacientes que cursan hoy en día con afecciones como el SIDA. Estos pacientes hemos tenido la oportunidad de ver abultamientos epiploicos abscedados que a veces por la apariencia pueden ser confundidos con divertículos abscedados, que es otra complicación que pueden tener los propios divertículos. Los divertículos generalmente miden de 5 a 10 milímetros, aunque en algunas ocasiones pueden alcanzar hasta los 20 milímetros. Es una condición que generalmente está presente sobre los 50 años de edad, pero en algunas ocasiones suelen aparecer antes de los 40 años. Existen varios tipos de divertículos que ustedes deben de tener siempre en cuenta. Tenemos lo que son los divertículos de pulsión, que son los divertículos falsos y están constituidos por lo que es una capa mucosa y la muscular mucosal. Tienen que tomar en cuenta que los divertículos se pueden perforar y el paciente puede hacer una peritonitis fecaloides. Una patología que debemos de aprendernos muy bien. Muchos de estos pacientes van a cursar con dolores abdominales de etiología desconocida hasta que podemos hacer el diagnóstico. Los pacientes generalmente van a cursar con dolor en el hemicuadrante inferior izquierdo, ya que el colon sigmoide es uno de los más afectados. En la tomografía axial computarizada en estos pacientes se observa un engrosamiento de la pared del colon, sobre todo en el lado afectado como es el sigmoides. Y también vamos a ver algunas afectaciones a nivel de la grasa pericólica. Entonces, vamos también a poder encontrar algunos abscesos peridiverticulares, es decir, alrededor del divertículo. Estos abscesos van a producir estenosis a largo plazo de la luz del colon. Recuerden que esta patología puede ser sintomática y asintomática. Los pacientes que tienen manifestaciones generalmente van a tener estreñimiento, dolor abdominal, que generalmente es en el hipogastrio y en fosa ilíaca izquierda. La etiología de estos divertículos no está esclarecida todavía. Se cree que en Occidente son frecuentes porque los pacientes tienen una dieta muy pobre en fibras. Debido a esto se han realizado varias hipótesis. Se piensa que el aumento de la presión intraluminal del colon es la responsable de las saculaciones que se producen y de esos elongamientos. Mientras que otros autores también piensan que esto se debe a una denervación vagal que ocurre de acuerdo a la edad. De ahí que todavía esta patología se está estudiando para determinar las causas reales y verídicas en base a la medicina basada en la evidencia. La diverticulosis colónica se puede perforar y muchos pacientes son recibidos en la emergencia sin tener esos pacientes el conocimiento de que cursaban con diverticulosis. La enema de bario en pacientes asintomáticos es generalmente la que va a hacer el diagnóstico. En pacientes asintomáticos, pacientes que son estudiados por otras condiciones o que se le hacen tomografía, generalmente es un diagnóstico incidental, es un diagnóstico que se hace de manera espontánea.
ya que muchos pacientes, como son asintomáticos, van a realizarse estudios por otras condiciones y es ahí entonces que se encuentra la patología. Se realiza colonoscopía. Anteriormente se creía y se tenía la certeza de que estos pacientes iban a tener un alto riesgo de perforación, pero hoy día no es así. Estos pacientes también son diagnosticados a través de estudios colonoscópicos. Vamos a hablar un poco de la etiología de estos pacientes con diverticulosis colónica. La etiología de estos pacientes se ha relacionado con algunas alteraciones anatómicas intrínsecas del colon y con trastornos de la función motora. La mayoría de estos pacientes con diverticulosis izquierda, las capas musculares se encuentran engrosadas debido a un aumento de la elastina, la cual se encuentra aumentada. Ustedes saben que este engrosamiento se debe a los episodios recurrentes de inflamaciones. Es al mismo tiempo que todo esto se ha documentado con un aumento de la actividad motora del colon. Se ha querido señalar que el aumento de esta actividad motora del colon crea un debilitamiento de la capa muscular debido a las constantes oclusiones que tienen estos pacientes y a la acumulación de gas en la luz intestinal, lo cual dilata las paredes del colon. También se ha considerado que se debe a una denervación vagal. Hay muchas teorías al respecto. Todo esto condiciona una excesiva segmentación colónica y entonces el transporte intestinal se ve afectado, al igual que la absorción de agua. Todos estos mecanismos se han estudiado hasta la actualidad, pensando que son una de las causas desencadenantes de la diverticulosis intestinal. También tenemos que tener en cuenta que hay un efecto compensatorio en estos pacientes. Por ejemplo, la hipersensibilidad colinérgica y una disfunción de la musculatura lisa del colon, que eso va facilitando entonces la formación de los divertículos. Se ha sugerido entonces que la persistencia de esta sintomatología debido a los constantes episodios de diverticulitis puede ser secundario a una hipersensibilidad visceral. Probablemente esto se debe a una degeneración neural, para que ustedes lo tomen en cuenta. De ahí que se considera una degeneración neural, una denervación vagal. En las radiografías de abdomen en sí vamos a encontrar algunos niveles hidroaéreos. Estos niveles hidroaéreos a veces también pueden tener lo que llamamos un neumoperitoneo en los casos perforados. Recuerden que la perforación de víscera hueca puede producir en algunos pacientes el neumoperitoneo. Entonces, si tenemos la sospecha de un divertículo perforado y hacemos una radiografía de abdomen simple y vemos un neumoperitoneo, ya eso nos va a hacer el diagnóstico entonces de la perforación. Anteriormente realizamos los diagnósticos con las enemas opacas, el enema de Vario, pero ya en la actualidad el estudio de elección es la tomografía axial computarizada, la cual va a manifestar el engrosamiento de la pared del colon. Recuerden, ya los estudios tomográficos son los idóneos para el diagnóstico de la diverticulosis y la diverticulitis. Generalmente en los casos de diverticulitis el examen físico ayuda mucho. Estos pacientes van a tener en la mayoría de los casos dolor abdominal a la palpación superficial y profunda. En algunos casos van a tener fiebre y van a hacer leucocitosis. Ya con estos datos ustedes están orientados acerca de lo que es la diverticulosis intestinal y algunas de las complicaciones que se pueden presentar en ella.